Se llama Oh Cristo, yo te amo. Oh Cristo, yo te amo, te merecer ya todo pecado por ti dejaré. Oh Cristo precioso, por ti salvo soy. Jesús, si te amara, yo te amo más hoy. Me amaste primero y así te amo a ti. Pues sobre el Calvario moriste por mí, por lo que sufriste, mi vida te doy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Y mientras que viva en este vaivén, en la hora final de la muerte también, yo te amaré siempre, cantándote estoy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Al fin en tu gloria, por gracia entraré, y allí con los santos lo te daré. Por siglos eternos a cantarte voy. Jesús, si te amaba, yo te amo más hoy. Amén. Lindísimo ese himno, ¿no? Y tiene una historia ahí que el pastor la vez pasada la contó. Bueno, vamos por la página 10. Si gusta, nos ubicamos todos ahí y vamos a... Vamos a leer todo el segmento. No es tan largo, es corto. Y lo que vamos a hacer después es meditarlo con la escritura. Estamos todos ahí. Ahí lo tiene, Jones. No me lo regalaba. Ok, ahí escucha entonces. La fe es por el oír. Ok, dice: reconocimiento personal y confesión de pecado. Dice: el arrepentimiento no solo implica tristeza interna del corazón, sino además el reconocimiento personal y la confesión abierta de que la opinión de Dios sobre nosotros es verdadera y que su veredicto es justo. Somos pecadores. Hemos pecado y merecemos la condenación divina. El arrepentimiento bíblico siempre implica asumir la responsabilidad de lo que somos y de lo que hemos hecho,
Esta verdad es contraria a las creencias de nuestra cultura contemporánea. Así que nos excusamos y nos justificamos de acuerdo con la cultura popular. Nunca somos responsables, sino que siempre somos víctimas de algún poder maligno y a menudo anónimo que está más allá de nuestro control. Encontramos el medio más brillante de atribuir nuestros pecados a cualquiera que no seamos nosotros. Señalamos con toda arrogancia a la sociedad, educación, crianza o circunstancias, y nos horrorizamos e incluso nos enfurecemos ante la más mínima indicación de que la culpa sea nuestra. Sin embargo, cuando nos convertimos, nuestro entendimiento sobre esto es alterado drásticamente. Por primera vez en nuestras vidas dirigimos nuestro dedo acusador contra nosotros mismos y con honestidad confesamos nuestro pecado. Nuestras bocas están cerradas y nos consideramos responsables delante de Dios. No ofrecemos excusas ni buscamos una ruta de escape. Acompañamos nuestro reconocimiento personal de culpa, el tomar completa responsabilidad por nuestras obras, con transparencia honesta ante Dios y con una confesión sincera de pecado. La palabra confesar viene de una palabra griega que literalmente significa hablar la misma cosa. En la obra divina de la conversión, Dios abre el corazón del pecador y le habla sobre el pecado. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Penetra lo más profundo del corazón y expone incluso sus intenciones o pensamientos más profundos. Entonces, por primera vez en su vida, el pecador se encuentra cara a cara con su pecado y entiende algo de su naturaleza atroz. La observa frente y por más que lo intente, no puede remover la horrible imagen que ve de sí mismo. No puede esconderlo, sino que debe reconocer su pecado delante de Dios, confesar ante Él sus transgresiones. Al igual que David, se ve obligado a clamar en total reconocimiento de su culpa y en una confesión voluntaria: contra ti, solo contra ti he pecado, ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Salmo 51:4. El profeta Oseas describe la nueva transparencia del creyente ante Dios, mediante la cual se pone de acuerdo con Él y de manera abierta confiesa que todo lo que Dios declara sobre Él es verdad. Vuelve al Señor y con las mejores palabras suplicantes, dile: no te fijes en nuestra maldad, mira lo bueno en nosotros. La ofrenda que te traemos son las palabras de nuestros labios. Oseas 14:2. Esta sensibilidad al pecado y la confesión del pecado es una marca del verdadero creyente. Pero la falta de sensibilidad evidencia que una persona puede estar en la condición de inconverso. El apóstol Juan escribe: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, no somos cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, somos cristianos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, no somos cristianos. Primera de Juan 1:8-10. Una de las mayores evidencias de la conversión verdadera no es una perfección sin pecado, como algunos han supuesto de manera equivocada. Más bien, es una sensibilidad al pecado, una transparencia ante Dios en cuanto al pecado y una confesión abierta del pecado. Okay. Entonces vamos a estar
Vamos a estar meditando en este tema que trae Paul Washer en este libro, reconocimiento del pecado y confesión, reconocimiento personal y confesión de pecado. Primero que nada, quisiera ver unos pasajes para poner varias ideas y tener como un panorama de un mensaje, ¿verdad? Algo así como tener un cuadro y tener las montañas, el sol, tener ahí un río, varias cosas, al final se tiene un paisaje. Entonces, viendo ese paisaje, uno puede interpretar un mensaje. Algo así es lo que quiero hacer hoy. Vamos a comenzar con la convicción del Espíritu. Esto lo encontramos en Mateo 7, por ejemplo, 7, 22, 23. Vamos a ver algo que debería preocupar a toda persona que se denomina cristiana. Mateo 7, 22, 23. El subtítulo que tiene aquí dice reconocimiento personal y confesión de pecado. Vamos a ver que no toda persona que dice ser creyente es verdadero creyente. Y se supone que en el mundo, o sea, la religión cristiana es una de las religiones que más abarca a la gente. ¿Ve? Están las musulmanas, si no me equivoco, y cristianos, etc. Pero en realidad, ¿cuántos serán verdaderos cristianos? Solamente el Señor lo sabe. El Señor dijo, no temáis manada pequeña. Entonces, es algo que nos tiene que poner a meditar a todos nosotros. El apóstol Pablo decía, probad vuestra fe. O sea, probad vuestra fe, a ver si estás en la fe. O sea, uno tiene que poner y pesar la propia fe. Por ejemplo, en este pasaje dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos la confesión del Señor. O sea, lo que decía era Señor, Señor, a Cristo. Cristo es Dios, ¿verdad? Es algo que es cierto. Pero vemos que no concuerda con las acciones. ¿Qué es lo que le dice Cristo? Dice, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez el pastor Alexander exponiendo este versículo, él decía que las palabras originales, lo que quiere decir hacedores de maldad, es sin ley. O sea una traducción literal lo que sería gente sin ley, gente que no tiene ley, ¿verdad? Que concuerda con esto. O sea, hacedores de maldad es gente que vive sin ley. ¿Por cuál ley? Por la ley de Dios, ¿verdad? ¿Qué decía Cristo? Si me amáis, guardáis mis mandamientos. ¿Cuál es la prueba? No decía, yo ahorita estaba pensando en eso. Si uno dice que el Señor dijo, pero el Señor dice también. O sea, el Señor dice hoy. El Señor nos dice hoy en su palabra, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. O sea, ¿cómo sabe uno que ama al Señor? Guardando su ley, ¿verdad? Digamos, entonces una forma de examinarme si estoy verdaderamente en la fe, es conforme. Es conforme, sí. Si está procurando vivir en los mandamientos del Señor, ¿verdad? Entonces el pastor Alexander, tal vez algunos se recordarán que él lo ponía así. Él decía gente sin ley, ¿verdad? Que al final de cuentas sí va haciendo lo mismo. Hacedores de maldad o gente sin ley es lo mismo, ¿verdad? Entonces, este versículo nos muestra una confesión verdadera. En aquel día me dirán, ve, aquí en lo que estamos
Meditando hoy es reconocimiento personal y confesión de pecado. O sea, tiene que haber una confesión, pero no de la boca para afuera. ¿Ve? Tiene que ser una confesión producto de una convicción real. ¿Ve? Eso ya es una confesión. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, no es necesario que lo busquen. Ese mismo versículo, la misma parte dice, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce: los que practicáis la iniquidad. Los que practicáis la iniquidad. Esa es la Biblia de las Américas. Dios habla hoy: aléjense de mí, malhechores. Eso es lo que dice Cristo. Aléjense de mí, malhechores. Una Biblia se llama Bible 2000 sería: apartados de mí, obradores de maldad. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice: los que practican la iniquidad. Es el mismo versículo, ¿verdad? que tenemos ahí. Los que practiquen la iniquidad. Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Nueva Biblia Viva dice: porque sus obras son malignas. Porque sus obras son malignas. ¿Ven? O sea, siempre se comunica la misma idea. Porque sus obras, dicha de otra forma, pero la misma idea. Nueva Traducción Viviente dice: que violan las leyes de Dios. Que violan las leyes de Dios. Esa Nueva Traducción Viviente. Nueva Versión Internacional dice: hacedores de maldad. Nueva Versión Internacional Castellana: hacedores de maldad. Palabra de Dios para Todos dice: porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. O sea, que va haciendo lo mismo. Ustedes se dedicaron a hacer el mal. La Palabra España dice: pues os habéis pasado la vida haciendo el mal. Esa es la palabra, Biblia Palabra España. Pues os habéis pasado la vida haciendo el mal. Apártense de mí, pues se han pasado la vida haciendo el mal. La palabra, la misma versión, la palabra hispanoamericana. Reina Valera 2015 dice: obradores de maldad. Obradores de maldad. Reina Valera contemporánea: obreros de maldad. O sea, obreros. En eso se dedica. Obreros, ¿qué es un obrero? Se dedica a eso. Es una práctica. Es una práctica. O sea, eso está a trabajar. Bien, está trabajando en eso. De hecho, por ahí hay una versión que decía eso, que practican la maldad. Así es. Dice: hacedores de maldad. Bueno, la Reina Valera 1977, hacedores de iniquidad. 1995, igual Reina Valera, hacedores de maldad. Reina Valera antigua, obradores de maldad. Bueno, sería Letra de Oro, edición Letra de Oro. Una versión, dice: obradores de maldad. Traducción en lenguaje actual: yo no tengo que hacer nada con ustedes. No, dice: pero yo les diré: apártense de mí, gente malvada. Yo no tengo que hacer nada con ustedes. Eso es el lenguaje actual. Ya esa versión ya es muy, como que ya lo ya la distorsiona todo. la versión Conce. Ok, entonces ya vimos que tiene que haber una consistencia. O sea, entre lo que uno dice y entre lo que uno hace tiene que haber una consistencia. El Señor confrontó mucho a los fariseos, porque decía Cristo: no hagan como ellos hacen, hagan como ellos dicen. ¿Ven? Porque ellos sabían hacerlo, ellos sabían decir lo bueno, pero no hacían así. Y Jesús les decía: o sea, no hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Eso es tremendo. Entonces, uno puede ver que de ahí viene una palabra que la escritura la usa, una palabra que suena muy fuerte, que es la palabra hipócrita, hipocresía. Entonces, un verdadero creyente es una persona que confiesa algo teniendo una convicción verdadera en su corazón. No es que dice: Señor, 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 y vive como impío. Porque aquí estamos viendo que este versículo nos confronta y nos dice que si eso está pasando, dice que en aquel día
el Señor va a declarar: nunca os conocí, hacedores de maldad. Cuando dice os conocí, nosotros entendemos que es un amor. El Señor conoce a alguien, el Señor conoce a todo el mundo. El Señor es Dios. Pero cuando Él dice así, es un amor diferente que tiene con su iglesia. ¿Ven? Nunca os conocí. ¿Ok? Y ese amor no es solamente que Dios ama a esa persona y que la persona no lo ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es un amor recíproco. Siempre, siempre, siempre que una persona ama al Señor es porque el Señor la ama. Bíblicamente. ¿Por qué? Porque es un amor recíproco. Una persona que ama al Señor es una persona que ha sido amada por el Señor. ¿Ven? Eso es así, eso está en la Escritura. Entonces, el versículo que estábamos pensando ahorita, que es Juan 14:15: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Eso es lo que dice Juan 14:15. Entonces, aquí estamos viendo que no es solamente una confesión de pecado, sino que esa confesión de pecado debe venir con una convicción interna. Aquí tengo varios pasajes que, bueno, no creo que nos dé chance de ver todos. Voy a decirlos así rápido y tal vez si el que está apuntando puede después revisarlos. Ese Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esas son las palabras de Cristo. Eso es lo que dice Cristo. Dice: el que tiene mis mandamientos. Vea que Cristo usa la palabra mí, o sea, en forma personal. Él dice: no, es que, ¿dónde está que Cristo dice que es Dios? Pero Cristo está diciendo que es Dios. Si me ama, el que guarda, el que tiene mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los de Dios. ¿Y qué está diciendo Cristo? El que tiene mis mandamientos y el que los tiene y los guarda. No es de guardarlo, de que agarre la escritura y la guarda en la gaveta, ¿verdad? Sino es el que atesora esa palabra. La atesora, la medita, la tiene en su corazón. Dice: ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, ese es un sí condicional, guardará mi palabra. ¿Cuál es la condición? Si me ama, guarda mi palabra. Dice: si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Ve? Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él morada. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Estamos viendo varios pasajes que Cristo está diciendo la misma idea. O sea, cuando la Escritura dice algo, varias veces no lo dice porque no es importante, sino lo dice porque tiene más importancia que otras cosas, que tal vez lo menciona en una ocasión. ¿Ve? Es un principio de hermenéutica. O sea, cuando hay varias ideas en el mismo pasaje, por ejemplo aquí es Juan 14, estamos en Juan 14, ya vamos por Juan 15, y Jesús está repitiendo lo mismo. Jesús dice lo mismo, no porque no es necesario, sino porque es muy importante. Y el Señor dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Ojo ahí el verbo conocer otra vez. Dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. ¿Que hemos llegado a qué? Hemos llegado a amarle. Cambiemos esa palabra ahí, conocer, con amar. Y en esto sabemos, dice, primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que hemos llegado a amarle. Dice conocerse, el texto bíblico. Que hemos llegado a conocerle. Pongámosle ahí, amar
acorde a los versículos anteriores que estamos viendo. Entonces, lo que preguntaba María, aquí la escritura le responde. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. ¿Ve? Conocerle, amarle. ¿Ve? Entonces, 1 Juan 5:3 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ve? Otra vez, ¿cómo le gustaba esa idea al apóstol Juan? Diría alguien. Pero es que el apóstol Juan estaba inspirado por el Espíritu Santo. Él escribió eso. Él escribió muchos textos que esa era primera de Juan 5:3, porque este es el amor de Dios. Dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí detrás de ese versículo hay todo un contexto. ¿Ve? Porque el que ama los mandamientos del Señor es porque el Señor ya ha hecho una obra en esa persona. ¿Ve? ¿Qué dice las promesas del nuevo pacto? Cuando el Señor añadía, iba a añadir a alguien al nuevo pacto, que el Señor le iba a dar un corazón nuevo, y ese corazón iba a amar al Señor. ¿Ve? Entonces, los mandamientos no son gravosos, no es que ve los mandamientos y no, los mandamientos son buenos, los mandamientos son justos. Ahí el que está mal es uno. Pero está eso, que el que ama no son gravosos esos mandamientos. Segunda de Juan, suave. Segunda de Juan 1:6 dice, y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Y este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Ok. La Confesión Bautista de 1689, el capítulo 1, el párrafo 1 dice, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la Iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Dice, lo cual hace a las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Nosotros aquí nos menciona tres enemigos. Tres enemigos, dice, la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo. Tres enemigos que están contra las Escrituras. ¿Ve? Tres enemigos, ok. ¿Qué es lo que hacen esos enemigos? Quieren desviar de nosotros ver las verdades de Dios reveladas ahí. ¿Ve? ¿Por qué digo esto? El reconocimiento personal y confesión de pecado. Cuando la Escritura, y aquí vamos a varios pasajes, ok, bueno, aquí tenía un versículo que dice Romanos 1:18, dice, porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que detienen con injusticia la verdad. Entonces es un versículo que prueba que el mismo hombre está contra la propia verdad revelada. ¿Ve? Entonces, esa confesión de pecado, el pecador mismo, o sea, no quiere confesar que es pecador, porque la Escritura dice que el hombre es pecador, la Escritura dice, pero el hombre retiene esa verdad. Entonces, aquí hay algo que yo veo que es muy importante. En el mismo capítulo de la confesión dice, voy a leerlo rápido. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre.
Dice, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Sin embargo, ojo aquí, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. O sea, el único que nos puede dar un verdadero convencimiento es el mismo Espíritu Santo, por medio de las Escrituras. Es el mismo Espíritu Santo que nos puede dar un nuevo corazón. Y ahora sí, esa confesión sale de un corazón renovado. Es producto de un corazón que ha sido regenerado. No es una confesión de un corazón que no está arrepentido. De una persona que tiene la voluntad de seguir pecando, que no ama la ley del Señor. Entonces, cuando esa confesión sale de una persona que no ha sido regenerada, pues le pasa lo que dice Cristo en Mateo 7. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, etc. No es un verdadero. No es un verdadero. Solamente por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo puede regenerar a una persona, para que ahora sí, esa confesión ya viene de un corazón regenerado. No son palabras vacías. Entonces, perdón, Gabriel, si el corazón está verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo, entonces ese cristiano no puede pecar voluntariamente. Es decir, ¿por qué digo eso? Porque puede haber un cristiano que tal vez sí tenga un corazón regenerado, pero que le cuesta alguna área de su vida. Digo, entonces, yo tengo un conflicto con él, ¿verdad? Porque, de cierta manera, no sé si les ha pasado. El libro toca ese tema en el siguiente segmento. Que sí, o sea, en pocas palabras, una marca del cristiano es que tiene una lucha. Exacto. Ya. Que el cristiano llora. El cristiano tiene una pelea a muerte. Exacto, él sabe que, digamos, Como decía John Owen, o sea, si no matas, si no estás matando el pecado te matará. Exacto. O sea, es una lucha a muerte, es uno o el otro. Exacto. Es uno o el otro. O el pecado lo mata a uno o uno mata el pecado. En pocas palabras. Hay una serie de la iglesia que se llama La Mortificación del Pecado, ¿verdad? Que es muy buena. Pero, o sea, el subtítulo que viene en el libro trata un poco eso. Sí, bueno. Por ahora estamos ahí, ¿verdad? Por ahora estamos que para que una persona confiese, que sea una confesión verdadera de pecado, como dice aquí, reconocimiento personal y confesión de pecado, tiene que ser mediante una obra del Espíritu Santo. No puede ser una persona que Señor, Señor y dice de todo, ¿verdad? Sí. Y vive como un impío. ¿Ok? Entonces, Mateo 16, Mateo 16 y 17 dice: respondiendo Simón Pedro, respondiendo Simón Pedro, dijo, y pongamos atención cada vez que dice dijo, y me diréis, cuando dice en Mateo 7, que dice Cristo, en aquel día me diréis. 16. Es una confesión, pongámoslo ahí porque todos pasan, ya vienen escogidos. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, ojo, respondiendo Simón Pedro, dijo, es una confesión, él está confesando. Igual la gente que leímos al principio y me decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, ellos dijeron algo, es una confesión. ¿Ve? Cuando él dice algo, es una confesión. Una persona que dice algo, es una confesión. Entonces dice Pedro dijo, tú eres el Cristo. Así le dice Pedro a Cristo. Tú eres el Cristo, el ungido, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. O sea, consustancial con el Padre. Lo que le está diciendo Pedro.
O sea, tú eres consustancial con el Padre. O sea, tú eres Dios, le decía Pedro. Entonces le respondió Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una confesión verdadera que viene de una persona regenerada. Bueno, me acordé también que Jesús le decía a sus discípulos, que él les decía, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Es el contexto que Es el contexto. Qué bueno. ¿Ve? Entonces, en el párrafo 6 de la Confesión Bautista de 1188, capítulo 1, párrafo 6 dice: todo el consejo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria. O sea, todo lo que está en la Escritura es para la gloria del Señor. La salvación del hombre, la fe y la vida está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. ¿Ve? O sea que la obra interna del Espíritu Santo es necesaria, que no es solamente cuando una persona llega a las Escrituras y conoce algo de la Biblia, eso no quiere decir que la persona es salva. Es necesaria una obra interna del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que tenga un entendimiento salvador. O sea, aquí lo dice de una forma tan devastadora, ¿verdad? Que dice un entendimiento salvador. Claro. O sea, cuando dicen un entendimiento es el corazón, o sea, un entendimiento salvador. No es un entendimiento que, o sea, yo me sé los versículos. Ese entendimiento no salva. Ese entendimiento no salva a nadie. Dice, yo me sé los versículos, pero vea que bien lo dice la confesión. Dice, un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra. Tal vez diría yo que el conocimiento, ¿verdad? O sea, se puede tener conocimiento, sin embargo, no entendimiento, ¿verdad? Ajá, sí, amén. Es que sí, Y por esa es la ejemplo, salvedad. agregando un poco esa idea principal, por ejemplo, el diablo se sabe toda la Biblia, ¿verdad? Pero ya sabemos que no va a ser salvo. No es salvo. Amén. Entonces, un entendimiento que lo puede salvar solamente es una obra del Espíritu Santo. ¿Y qué hay que hacer ahí? Orar, humillarse y orar, porque solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Un entendimiento salvador. ¿Sí? Es un entendimiento salvador. No es un entendimiento que lo llega a perder, es un entendimiento que los llega a salvar. Es un entendimiento salvador que solamente el Espíritu Santo lo puede dar. ¿Ve? Entonces estamos ahí. Podemos ver 1 Corintios 2, 12, 14, que se los voy a leer. Dice, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y aquí hice una nota. La misma Escritura nos manda a estudiar la sabiduría de Dios. Porque yo he escuchado gente que usan este versículo para dice, lo cual no hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Entonces no hay que estudiar la Escritura, ¿no? La misma Escritura nos manda a escudriñar las Escrituras. ¿Ve? Entonces, no está hablando de eso, está hablando de sabiduría humana que contradice la Escritura. No hablamos con esa sabiduría, sino dice, ahí puse, bueno, es esa notilla. La misma Escritura nos manda a estudiar la sabiduría de Dios en la palabra. O sea, la misma, si no, dice el versículo, con las que enseña el Espíritu,
¿Cuál es la sabiduría que enseña el Espíritu? La que está revelada en las Escrituras. Hablamos conforme a eso. ¿Ve? Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural dice, porque para él son locura, y no las puede, ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Okay? Entonces seguimos. Vamos a analizar un poco la palabra confesar, que aquí habla Paul Wasser, ¿verdad? En el segundo párrafo él dice, bueno, ahí menciona algo de la palabra confesar. La palabra confesar viene de una palabra griega que literalmente significa hablar la misma cosa. Confesar, hablar la misma cosa. Ok, entonces, una confesión verdadera es alguien que dice lo mismo que dice Dios. Pero vea, vamos a analizar un poquillo eso. Ajá. Sí. Dice, bueno, ahí menciona es sí, en el griego dice homologeo. Ahí lo busqué en Google, que de ahí viene la palabra homólogo. O sea, ¿qué es un homólogo? Un homólogo, ¿a qué suena eso? Algo que es igual. Algo que es igual. Sí, uno googlea eso y dice que es semejante a otra cosa por tener en común con ella características referidas a su naturaleza, función o clase. Los dos lados son homólogos, los dos, o sea, ese está muy profundo ese ejemplo. Los dos lados homólogos de dos polígonos semejantes. Está muy... Okay. Bueno, ese es un homólogo, o sea, que son cosas semejantes, ¿no? Sí. Entonces, ahí pone otro ejemplo que dice, realiza una función, un trabajo similar o equivalente a una empresa, institución, país. Y pone ejemplo, el ministro nicaragüense solicitó a su homólogo salvadoreño una mayor colaboración intercultural. Esa palabra se usa. Esa palabra se usa en el español. No se usa como en las noticias, ¿no? Que ellos dicen, por ejemplo, así, el ministro nicaragüense solicitó a su homólogo. O sea, el ministro, hablando del ministro de... ¿Ven? Entonces, es creer lo mismo que dice la Escritura. Eso es lo que significa confesar. O sea, confesar significa hablar lo mismo. La palabra en griego es esa, homologeo, que significa hablar lo mismo. Hablar lo mismo. ¿Okay? Uno está de acuerdo con lo que dice el Señor. Eso es muy interesante, a mí me pareció muy interesante. ¿Por qué? Ajá. El capítulo, perdón, el versículo 16 de Corintios 2 al final dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Refiriéndose que el conocimiento de que ha sido portado por Dios entre nosotros, ¿verdad? Es la mente de Cristo. Pero ¿a quién se lo dice, verdad? Sí, A la claramente. iglesia. Claramente. La iglesia en Corinto, que es lo que él dice, o sea, Que ha sido ha sido renovado. transformado. Que ha sido transformado. ¿Ven? Hay un versículo, un pasaje ahí que en 2 Corintios 3, que dice de gloria en gloria, viéndolos en Jesucristo. O sea que el Señor mismo, por la misma escritura, sigue transformando, ¿verdad? Que eso, lo que sigue, el subtítulo que sigue del libro, habla de eso, del arrepentimiento y cómo sigue en la vida del cristiano, ¿verdad? Que no es un evento en el pasado, sino que es algo del presente y que va aumentando ese arrepentimiento. Ok, entonces vea, en Romanos 10, 9, 11 dice que si confesamos, ¿qué dice? No, que si confesares, Romanos 10, 9, 11 dice que si confesares con tu boca, recordemos esa palabra, confesar, es la misma que se usa, o sea, de hecho es la misma que homologeo, aquí lo que está diciendo es homologeo, que si confesares, dice que si dices lo mismo, vea, dice que si dices lo mismo con tu boca
que Jesús es el Señor. Lo mismo que testifican, aquí puse como una nota, dice, lo mismo que testifican las Escrituras acerca de Cristo. Vea qué tremendo, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesares, si dices lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que significa, confesar, decir lo mismo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces, que si dices lo mismo de lo que testifican las Escrituras acerca de Cristo, que Jesús es el Señor, ¿ve? Y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, aquí vemos que no está separado, o sea, es una idea, dice, la confesión debe ser producto de la obra interna del Espíritu, ya vimos eso, ¿verdad? Entonces, no está separado, no está a decir, Jesús es el Señor, ¿verdad? Y vive como un impío, no ha sido regenerado. Entonces, dice, y creyeres en tu corazón. ¿Quién es el que le hace creer en mi corazón? El Espíritu Santo, que lo convence de pecado y lo lleva a Cristo y le quita el corazón de piedra y le pone un corazón para que ame a Dios. Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice, el apóstol Pablo sigue. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ve? Ok, hay algo. ¿Qué pasa si alguien es mudo? O sea, ¿qué pasa si es mudo? O sea, la persona es muda, no habla. Lo más importante es la persona que esté regenerada, obviamente. Entonces, esa confesión debe provenir de un corazón que está creyendo en el Señor. Y tampoco es un mandamiento, no es que usted tiene que confesar si no es salvo. No, a eso no se refiere. Se refiere a que si la persona es regenerada, la persona confiesa a Cristo. O sea, ¿cómo no va a confesar a quien lo salvó? Y ahorita vamos a ver varios versículos ahí que dice el que me confesare delante de los hombres, pero vamos más rápido porque ya. Ven, entonces está ese pasaje de Romanos 10. La palabra confesar homologeo, bueno, sí es. Dice, la palabra confesar homologeo literalmente significa hablar lo mismo. Si alguno recuerda, dice homos, significa igual, homos. Y viene del ego, o logos, hablar. Homologeo, que es homos, lo mismo, logos, palabra, hablar, decir, lo mismo. ¿Ve? Entonces, homologeo, hablar lo mismo. Hablar lo mismo de la Escritura, ¿verdad? O sea, eso es lo que está diciendo, hablar lo mismo, confesar lo mismo en la Escritura. Entonces, confesión de pecado, estamos aquí, confesión de pecado, estamos confesando lo mismo que dicen las Escrituras, lo mismo que revelan las Escrituras de nosotros. Entonces, confesamos lo mismo, somos pecadores. De eso es lo que habla este subtítulo del autor. Ok, la misma confesión, capítulo 14, párrafo 2, sobre la fe salvadora, dice: por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las demás cosas en el mundo. O sea, hace como 2 días que estaba repasando esto y, o sea, ¿a qué nivel lo lleva? O sea, ¿qué dice? O sea, dice, considera en ella una autoridad superior a todos los demás escritos y a todas las, dice, y todas las cosas en el mundo. Ese es puritanismo. Esa es la creencia puritana. Estos son puritanos. Tenían las Escrituras, pero como la palabra, esto es lo que Dios dijo y punto. ¿Ven? Entonces, esto es lo que Dios dijo, es lo más valioso en el mundo. Ese es puritanismo. Esos son verdaderos cristianos. ¿Ven? Entonces dice, y percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza, los oficios, el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones, y de esta forma el cristiano recibe capacidad
ojo, recibe capacidad para confiar su alma. O sea, nosotros estamos confiando nuestra alma a las cosas reveladas aquí. O sea, aquí estamos hablando de cosas muy serias. Aquí nosotros creyentes estamos confiando nuestra alma a las cosas que están reveladas en las Escrituras. ¿Qué pasa con el impío? O sea, que a veces uno piensa así, ¿verdad? ¿Qué pensará el impío? O sea, ¿qué pensará de su alma? ¿Se muere y qué? O sea, ¿a quién confía su alma? No, pero el cristiano dice como Cristo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros confiamos nuestra alma, estamos confiando nuestra alma a las cosas reveladas en las Escrituras. ¿Ve? Dice, recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. También actúa de manera diferente, ojo ahí, también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje. En particular, aquí está hablando de la fe salvadora. Se actúa según lo que el Señor revela en su palabra. ¿Ve? Esa es la fe salvadora. No es una fe muerta, que aquí más adelante lo dice. El cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad sí creída y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos. Vea cómo lo ponen aquí, dice, temblando ante las amenazas. Temblando ante las amenazas, el Señor dice, me fui a preparar fuego para el impío. Tengo preparado un lugar para los impíos. ¿Y qué hace el creyente? El creyente tiembla. El Señor no está jugando, o sea, el Señor no juega con el pecado. La confesión, el capítulo 1 lo dice muy bien, que dice, odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esa es la clase de Dios que nos estamos acercando. Es un Dios serio que trata con el pecado y lo odia. El Señor odia el pecado. ¿Ve? Entonces, el cristiano ve amenazas, advertencias, las señales que están ahí, y ¿qué hace? Ve el peligro y se aparta. Ve el peligro y se aparta. ¿Ve? Ese que tiembla ante las amenazas. Ok, hasta aquí estamos hablando de la fe salvadora. Dice, y promesas de Dios en esta vida, abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Ok, entonces esa es la fe que salva. En Juan 3, 31, 36 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Hablando de Cristo, el que es de arriba es terrenal, el que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio, hablando de los incrédulos. Dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Ojo ahí, dice, el que recibe su testimonio, el que recibe el testimonio de Cristo, dice, este atestigua que Dios es veraz. Nosotros lo que estamos haciendo es atestigua, ojo esa palabra atestigua. Si a Cristo está confesando algo, y si nosotros confesamos lo mismo que Cristo, esa es una confesión. ¿Eh? Nosotros estamos recibiendo el testimonio de Cristo. Cristo vino predicando, venido testificando del Padre. Entonces nosotros decimos lo mismo, el creyente, lo mismo que dijo Cristo. Este dice, atestigua que Dios es veraz. Y tal vez muchos tienen ya en la mente que el pasaje dice que leemos ahorita, que, ¿cómo era que decía? El que no recibe su testimonio pone a Dios como mentiroso. Ahorita vamos a ver eso. Ya casi terminamos. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, confiesa, las palabras de Dios habla. ¿Qué dice? Que el hombre es malo, que el hombre es pecador. Entonces nosotros decimos, si el hombre es pecador. Entonces nosotros decimos, ¿qué dice el apóstol Juan? El que dice que no tiene pecado. El que dice que no tiene pecado. El que dice que no tiene pecado. Nosotros decimos lo contrario.
Nosotros decimos, y somos pecadores. Entonces decimos lo mismo que dicen las Escrituras. Entonces dice el apóstol Juan, el que dice que no tiene pecado no puede ser limpiado, pero el que confiesa su pecado, y etcétera, ahorita. Ok. Perdón, qué interesante porque hablaba Washer ahí, ¿verdad? De la cultura contemporánea. Y en la misma cultura posmoderna ha cambiado la palabra pecado por, ¿verdad? Invisibilizándola prácticamente. Entonces Sí, ya por error, no es conducta, pecado, ¿sí? sino Se equivoca, es que se equivocó. Los testigos de Jehová dicen conductas. digamos, y es peligroso, ¿verdad? Y pecado tiene más relación con Dios. Cuando dice pecado, es una cuestión entre Dios. No es que se equivocó, no. Sí. Es que está pecando. O sea, tiene un problema con Dios. Es una cuestión personal con Dios. Ve, entonces, ya para terminar. Dice, el pecado por medio del Espíritu logra verse, que eso lo leímos ahorita. Dice, en el libro este. Dice, el pecador por medio del Espíritu logra verse en la palabra. El pecador que ha sido salvo. Dice, el pecador por medio del Espíritu logra verse en la palabra, tal y cual es, de tal modo que lo lleva a Cristo. O sea, se ve en ese espejo de la Escritura y confiesa su pecado. Eso es lo que está hablando aquí. O sea, se ve en la Escritura, dice, yo soy pecador. ¿Y qué lo lleva a eso? Lo lleva a Cristo, porque está viendo que no se puede salvar. Eso lo lleva a Cristo. ¿Ve? Y ahí lo dice más fuerte, es que Paul Washer entra como con los tacos de frente. Y él dice, se ve tan horrible, y dice algo ahí, ¿verdad? Pero ya es así. Pero la Escritura dice, se ve en ese espejo de la ley. Dice, de tal modo que lo lleva a Cristo para ser hecho cada vez más a la imagen de Cristo, al contemplar su imagen. Esta palabra imagen, cuando en Génesis dice, y el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, se refleja que Dios hizo al hombre a su carácter, lo hizo santo, y con los mandamientos, ¿verdad? Entonces cuando dice imagen, no significa que Dios tiene ojos, etc., ¿verdad? Entonces dice, Dios hizo al hombre. Entonces cuando el hombre se ve en la ley del Señor y no ve la imagen de Dios, lo que ve es un monstruo, o sea, lo que ve es un ser horroroso, ¿ve? Entonces, Cristo es la imagen perfecta de Dios, ¿verdad? Entonces, uno al contemplar a Cristo es transformado, ¿sí? Y que eso es la santificación, ir siendo cada vez más a la imagen de Cristo, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, sí, ya eso sería, ¿verdad? O sea, que solamente por medio del Espíritu Santo alguien puede llegar a confesar verdaderamente el pecado. O sea, alguien por una convicción de pecado, solamente el pecador puede ser salvo. Y de ahí es que viene la confesión, confiesa sus pecados y puede llegar a ser salvo. Entonces, y oramos. Espíritu Santo, gracias Dios, porque Señor, tú nos recuerdas, Dios, una y otra vez en el Antiguo Testamento, Dios, que tu pueblo debía meditar en tu palabra día y noche, pues nuestro corazón es muy duro, Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre está, Dios, y debemos siempre recordar tu palabra, meditando en ella día y noche. Gracias, Dios, por darnos este privilegio, que no se lo das a otro, Dios. Te pedimos, Dios, te rogamos, que esta palabra dé fruto, Dios. Que tú uses, Señor, tu palabra, las Escrituras, para edificarnos, Dios, a todos. Que podamos ser, Dios, hacedores y no oidores olvidadizos. Que podamos vivir, Dios, conforme a tu voluntad, conforme a tu santa voluntad. Que podamos humillarnos, Dios, todos los días y ser a la imagen de Cristo. Como Él fue
humilde, Dios, y manso. Dios, te pedimos que podamos ser así.